en 1991 a un total de 108 años de cárcel por su relación con los GAL. En la actualidad disfrutan de régimen abierto. Tras mantener un largo silencio, ahora declaran ante el juez Garzón por el secuestro en Francia de Segundo Marey, ocurrido en 1983. Implican por primera vez a responsables de la seguridad del Estado. Julián San Cristóbal, gobernador civil de Vizcaya en aquellos años. Hoy Amedo le acusa de organizar los GAL y ordenar el secuestro de Marey. Se encuentra en prisión desde el pasado día 19. Baltasar Garzón, instructor del caso que sentó en el banquillo a Amedo y Domínguez, ha retomado ahora el sumario Marey. Las nuevas declaraciones de los expolicías han devuelto a la actualidad el caso de los GAL. El año termina con otro sobresalto. El fantasma de los GAL se proyecta de nuevo con especial virulencia. Los testimonios de Amedo y Domínguez salpican a varios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, a un exministro y a otros cargos políticos. La conmoción creada hizo que el presidente del gobierno, Felipe González, compareciera ayer ante los medios informativos tras el Consejo de Ministros. El presidente descartó la posibilidad de disolver el Parlamento o de dimitir. Ambas cosas me parece que son descartables. Yo creo que hay que respetar las reglas del juego democrático. Hay un procedimiento judicial que yo respeto absolutamente y por consiguiente que no va a influir naturalmente en la tarea de gobierno ni mediante esas peticiones de dimisión que me parece que no vienen al caso, ni desde luego con una precipitación en la anticipación electoral. Pero la mayoría de los ciudadanos españoles prefieren la estabilidad que da el que se agoten los periodos de legislatura en toda la medida en que se puedan. Yo creo que no hay ninguna circunstancia que altere esto. La estabilidad del gobierno me parece que es una estabilidad lo suficientemente sólida como para poder continuar. Por tanto, esas son dos hipótesis descartables. Yo creo que no hay responsabilidades políticas para el gobierno. Ya ha hecho una declaración, yo creo que suficientemente expresiva en esa dirección. El gobierno ha actuado en el marco estricto del Estado de Derecho, en una lucha extraordinariamente compleja y difícil, como es la lucha contra el terrorismo. Por tanto, no hay ninguna responsabilidad política que se pueda derivar de cualquier tipo de investigación. Esto me parece que deberíamos dejarlo de una vez claro, no insistir en ello, ya lo he dicho hace unos días, ahora lo repito. La tormenta comienza a desencadenarse el pasado día 17. José Amedo y Michel Domínguez deciden reconocer ante el juez Garzón lo que habían negado durante el juicio que les condenó. La grabación sonora realizada durante el proceso hace 3 años contrasta con la de la entrevista publicada estos días por el diario El Mundo. He dicho que no conozco a ninguna persona ni las circunstancias que le rodean que tengan conexiones con un grupo terrorista llamado GAL. Dice, ha dicho Ricardo y Julián que para que no creas problemas que es mejor enterrarlo. Que lo entierren. Entonces cojo yo y digo, ¿cómo? ¿Qué decís? Que vais a enterrar al viejo. Que no me jodáis, si enterráis al viejo yo lo canto, ¿eh? Entonces me amenaza. Y entonces, ante esa posición que me planto de firme, pues entonces deciden sacarlo. Pero la intención era enterrarlo. Es más, creo que mandan hasta comprar la cara para que desaparezca. ¿Eh? Creo que tenía ya comprada la cara. ¿Recibe usted dinero del Estado? ¿Y ese dinero lo ha dedicado usted a contratar pistoleros para el Balbazoc y para cosas? Vamos, no es cierto. ¿Es cierto o no? Falso totalmente. Cojo el teléfono delante mío. Dice, oye, ministro, ¿qué te parece si soltamos a este hoy? Hablan. Pues bien, tal y cual. Vamos a soltar y tal, no sé qué, y tal, a la noche soltamos, no sé qué, no sé cuántos. Digo, tócate los cojones. Delante mío. Llamaba a Renuevo y dice que sí que le parece que se soltamos y tal y cual. Por todo esto, termino señoría, por todo esto y fundamentalmente por las alegaciones de mi defensa, tengo que decir que tanto Michel Domínguez Martínez como José Amedo Fouce jamás han tenido ninguna vinculación con actividades del GAL.
Muchas gracias. Desde que fueron condenados en 1991, Amedo y Domínguez han permanecido encarcelados hasta que el pasado julio obtuvieron el tercer grado penitenciario que les permitía salir a trabajar durante el día y regresar por la noche a la cárcel. El escándalo Roldán convierte el pasado mes de mayo a Juan Alberto Belloch en superministro, al fusionar su cartera de Justicia con la de Interior. Las consecuencias para Amedo y Domínguez son inmediatas. Con este fundador de Jueces para la Democracia y enemigo declarado de los GAL durante su paso por la audiencia de Bilbao, se cierra cualquier posibilidad de indulto para los dos expolicías. Las ayudas y apoyos de diferente tipo, incluido un sueldo de 500.000 pesetas, que Amedo y Domínguez presuntamente recibían de los anteriores responsables de Interior, se cortan con la llegada del equipo Belloch. La concesión del tercer grado no pone fin a su difícil situación familiar y los empleos para los que han sido contratados no les proporcionan, al parecer, los ingresos suficientes para mantener su tren de vida. Según informaciones aparecidas en distintos medios, necesitaban dinero y pretendían cobrar por los años pasados en la cárcel. Habrían pedido 300 millones de pesetas para cada uno al ministro del Interior, quien se los habría denegado. Amedo y Domínguez deciden hablar ante el juez Baltasar Garzón y con el diario El Mundo. Garzón se había presentado a las elecciones generales del 93 como número 2 en las listas del PSOE por Madrid. Elegido diputado, durante unos meses esperó desde la Secretaría de Estado contra la Droga un nombramiento de ministro del Interior que Felipe González nunca le confió. Su incompatibilidad con el nuevo titular del departamento, Juan Alberto Belloch, cuando éste prescindió de él en la reestructuración de Justicia e Interior, determina su regreso al juzgado número 5. Allí tiene sobre la mesa el sumario por el primer delito reivindicado por los GAL, el secuestro de Segundo Marey. Lo había reabierto poco antes de que prescribiera el juez García Castellón, quien sustituyó a Garzón en la Audiencia Nacional durante el efímero paso de este por la escena política. El juez Garzón ha declinado la invitación de hablar para Informe Semanal. Segundo Marey era un ciudadano con doble nacionalidad española y francesa que trabajaba de representante comercial en el país vecino. Vivía en alquiler en la calle Aizpurdi de la localidad francesa de Hendaya. Aún hoy sigue viviendo aquí de alquiler. Desde entonces es un hombre obsesionado con el miedo y la muerte, un modesto y enfermo jubilado que no guarda otra cosa en la memoria que su fatal encuentro con los mercenarios terroristas. Ocurrió alrededor de las 8 de la tarde del 5 de diciembre de 1983. El propio Marey recuerda el frío que todavía hoy no se ha alejado de sus huesos y que dos matones le rodearon con sus brazos y le empujaron dentro de un coche. Este hombre, desde entonces destrozado física y psíquicamente, accedió a hablar ayer con Informe Semanal, pero rechazó con rotundidad la grabación de la entrevista. La detención sucedió en la puerta de su casa. En este barrio residencial francés nadie vio ni oyó nada. Fue el principio de un secuestro y de una chapucera equivocación. Los mercenarios habían confundido a Segundo Marey con el etarra Miquel Lujo Agorostiola. La esposa, hijos y hermanos del ciudadano español Segundo Marey, que fue secuestrado en Hendaya, Francia, el domingo 5 de diciembre a las 20 horas, hacen constar que Segundo Marey carece de cualquier filiación política y que por lo tanto su secuestro se debe de una equivocación. Ruegan a los secuestradores devuelvan cuanto antes a Segundo Marey, a su esposa e hijos, que le están esperando con mucha angustia. Las nuevas declaraciones de Amedo ante el juez Garzón permiten reconstruir lo que, según él mismo, ocurrió aquella noche. Relata Amedo que aquella noche, y según los planes acordados, él estaba aquí, en la frontera de Hendaya. Su cometido era esperar el muerto, es decir, el coche con la víctima secuestrada, para facilitar su recorrido por territorio español. Amedo consume horas de infructuosa espera. Algo puede ir mal durante la primera parte de la siniestra operación. Por eso, según su propio relato, llama por teléfono para recibir instrucciones a Julián San Cristóbal, entonces gobernador civil de Vizcaya. Tras la conversación, Amedo abandona este puesto fronterizo del Puente de Santiago
y se dirige a otro cercano, el de Viriatú. Mientras, los mercenarios, con el secuestrado dentro del coche, están dando vueltas por las intrincadas carreteras del País Vasco francés. Más horas de improductiva espera hasta que una nueva conversación telefónica, esta vez con la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, obliga a Amedo, según su versión, a peregrinar hasta otro puesto fronterizo, el de Dansarinea. Más de una hora de viaje por solitarias y curvas carreteras de montaña. Por fin, en la oscuridad de la madrugada, en lo alto de un monte próximo a la frontera, se produce el encuentro. Amedo descubre que los dos mercenarios secuestradores se han equivocado. Yo vi allí a un viejo y no al etarra Lujo Agorostiola, asegura el ex policía Amedo en su frío relato de aquel 5 de diciembre. Segundo Marey, pese al error, no fue devuelto a su casa y emprendió viaje en dirección a la provincia de Santander. La tortura no había hecho más que comenzar. Aquí, en el puente de Basauri, según el relato de Amedo, a la siniestra comitiva se agrega otro coche más con 2 inspectores de policía dentro. Son ya cerca de las 5 de la madrugada. Todos viajan hasta la localidad cántabra de Colindres con el objeto de consumar su acción, ese fatal secuestro que se prolongó durante 10 días y devolvió a la sociedad a un hombre destrozado que desde entonces afirma no piensa más que en la muerte. Once años después, algunos de los supuestos contactos de Amedo durante aquella noche y durante el secuestro están en prisión. El juez Garzón ha encarcelado a Julián San Cristóbal, entonces gobernador civil de Vizcaya y director de Seguridad del Estado desde 1984 hasta 1986. También están en prisión Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, y Francisco Álvarez, antiguo jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Y han quedado en libertad bajo fianza Julio Hierro, en esos días jefe de la Brigada de Información de Bilbao, y el inspector Francisco Sáez Oceja. Hoy mismo, Garzón ha decidido mantener la prisión incondicional para San Cristóbal, Planchuelo y Álvarez. Las pruebas caligráficas de los comunicados de los GAL, en los que reivindicaban el secuestro de Marey, demostrarían, según fuentes judiciales, que la letra se corresponde con la de Julián San Cristóbal. Todos los datos que yo tengo de estas personas son favorables y no tengo ningún dato negativo. Y como yo creo que en lo que se conoce fehacientemente y nadie discute, estas personas se han comportado muy bien y correctamente y dentro del derecho en la lucha contra el terrorismo de ETA, pues yo me parece que es mi obligación defenderlos, con todos los medios políticos y jurídicos de los que dispongo. José Barrionuevo era ministro del Interior cuando se produjo el secuestro de Segundo Marey. Los GAL actuaron desde 1983 hasta 1987. Durante estos años asesinaron a 28 personas e hirieron a otras tantas con la utilización de explosivos. Muchas de sus víctimas estaban relacionadas con la banda ETA, otras no. Varias fueron secuestradas y asesinadas después. Los GAL se organizaron con mercenarios a los que se pagaba con fondos de origen hasta hoy desconocidos, fondos reservados según Amedo y Domínguez. Su objetivo, la lucha contra ETA en suelo francés, en aquel entonces santuario de la banda terrorista. ETA, a principios de los 80, había asesinado a centenares de personas en sus atentados. Una de sus ramas, la político-militar, realizaba en aquella época salvajes secuestros que en ocasiones acababan en asesinatos. Uno de ellos, el del capitán de farmacia Martín Barrios, sirvió de excusa para el comienzo de la Guerra Sucia. Yo creo que fue un fenómeno que, en ese contexto en el que hemos hablado, ¿verdad?, de reacción de la propia sociedad para combatir con sus mismas armas una actividad terrorista salvaje. No en vano pues se producían secuestros, extorsiones y asesinatos de una forma continuada, ¿no? Y en ese contexto pues pueden aparecer fenómenos de estos. Yo creo que en otros países de nuestro entorno también han sucedido hechos similares, ¿verdad? Y han aparecido también fenómenos muy similares a este. Yo creo que no hay que asustarse.
porque eso suceda. Es decir, es ciertamente preocupante y no hay que en ningún caso disculparlo, ¿verdad?, y justificarlo, pero es evidente que puede suceder cuando la actividad terrorista es tan continuada, ¿verdad?, y que causa tanta mortandad como está causando, como ha causado ETA durante los años 80, ¿no? La policía francesa desarticula varios comandos de los GAL entre los años 86 y 87. Durante los interrogatorios de los mercenarios detenidos, franceses, portugueses y magrebíes, estos dicen que les habían contratado y pagado policías españoles. Las investigaciones siguientes se saldan con las detenciones de José Amedo y Michel Domínguez en 1988. La sentencia que les condenó en 1991 a 108 años de cárcel exculpó entonces al Estado y negó la existencia de los GAL como banda terrorista. A las penas para cada uno de los procesados, de 17 años, 4 meses y un día de reclusión menor por cada una de las primeras infracciones y de 1 mes y un día de arresto mayor y multa de 40.000 pesetas por la última de ellas. Séptimo, condenar a ambos como responsables en concepto de autores por inducción de otro delito de asesinato frustrado, sin circunstancias modificativas, a la pena de 17 años, 4 meses y un día de reclusión menor para cada uno de ellos. La cooperación de Amedo y Domínguez con el juez les ha valido un permiso especial para no dormir en la cárcel por razones de seguridad y el cobro de una pensión alimenticia por los riesgos asumidos. Pero al acusar a sus superiores, Amedo y Domínguez han reconocido su participación directa en el secuestro de Segundo Marey. En la prensa se especula sobre un posible acuerdo que explicaría su situación de libertad a pesar de la gravedad de los cargos que pesan contra ellos. Me sorprende sobre todo eso, la memoria que están demostrando. Yo creo que eso lo que hace es rebajar el crédito, sin duda alguna, de todos los datos que dan, ¿verdad? Porque si el señor San Cristóbal, cuando estaba de gobernador civil, hablaba con el señor Barrionuevo, hablaba conmigo, hablaba con el vicepresidente del gobierno, hablaba con todo el mundo, yo que conozco bien la estructura de funcionamiento del Ministerio del Interior, le puedo asegurar que eso no pasaba. La memoria de Amedo se pone a prueba en el careo con Julián San Cristóbal, ordenado por el juez el pasado lunes 19. En su enfrentamiento verbal, Amedo implica además a otros responsables del poder político y policial. Así, asegura que San Cristóbal comentaba que Alfonso Guerra era conocedor de todos los atentados cometidos por el GAL. El propio Guerra desmiente en un comunicado cualquier conversación con San Cristóbal sobre estos hechos. Igualmente, Amedo asegura que San Cristóbal se reunía con Ricardo García Damborenea, entonces secretario general de los socialistas vizcaínos, y le acusa de participar en el secuestro e intento de asesinato de Marey. Y yo qué sé, ellos están diciendo las cosas, no sé si son las primeras que les vienen a la cabeza o las que han estado, esa especie de novela culebrón que han estado escribiendo en la cárcel. Nada de lo que dicen tiene ningún fundamento. Nada de lo que dicen puede ser probado. O sea, que son cosas que están imputando a terceras personas sin razón. Yo no puedo responder de esas cosas. Lo que pasa es que es una acusación gravísima, ¿no? Bueno, porque es una acusación gravísima, yo voy a procurar que no sea una acusación gratuita. Es decir, yo estoy preparando una querella por calumnias contra estos señores, porque tengo derecho a defenderme. Además, Amedo acusa al exministro de Interior, José Barrionuevo, de estar al tanto de las acciones de los GAL. En concreto, relata cómo Julián San Cristóbal telefonea a su ministro para informarle de su decisión de liberar a Segundo Marey. Eso es una imputación falsa, es disparatada, pero es una imputación calumniosa. Y entonces a los que a mi modo de ver cometen ese delito de calumnia o cooperan con él o inducen a otros a cometerlo o de alguna forma participan en su comisión, yo quiero exigirles a través de las vías legales correspondientes la responsabilidad consiguiente porque es muy grave. El juez Garzón no llamará a declarar de momento a Barrionuevo, a pesar de que éste lo ha solicitado. Tampoco parece dispuesto a procesarle. Si lo hiciera, la condición de diputado del exministro obligaría a Garzón a poner el caso en manos del Tribunal Supremo, único capacitado para juzgar a un parlamentario.
Barrionuevo tuvo durante sus años de ministro a uno de sus más duros críticos en la persona que hoy le sustituye al frente de la cartera de Interior. Juan Alberto Belloch, juez de talante progresista e independiente que participó en la fundación de Jueces para la Democracia, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en la Audiencia de Bilbao. Allí, su posición firme en defensa de los derechos humanos y contra la tortura le llevaron a enfrentarse con los representantes del Ministerio del Interior, entre ellos algunos de los hoy acusados por Garzón. Belloch llegó a estar amenazado de muerte por la ultraderecha. Su clara condena del terrorismo de Estado se registra en esta entrevista grabada en 1988. El problema de delinquir desde el Estado es que atacas las bases, debilitas ese Estado y lo haces más permeable precisamente a los terroristas. O sea, la gravedad de la actividad delictiva desde el Estado es esa, que debilita la propia estructura del Estado, que la permite llenar de fisuras por las cuales desde luego se va a introducir cualquier estrategia de apoyo al terrorismo, porque lo justifica de alguna manera. Hoy, desde su alta responsabilidad en la seguridad del Estado, Belloch ha bajado a la arena parlamentaria para defender la absoluta legalidad de las actuaciones del Gobierno. El ministro ha anunciado que el Ejecutivo se personará en el caso Marey para saber qué acciones legales puede ejercer contra quienes pudieran haber hecho acusaciones calumniosas. Ha desmentido que Amedo y Domínguez le pidieran 600 millones a cambio de su silencio. Y ha asegurado que el Gobierno lucha contra el terrorismo con los instrumentos de la razón y la ley y tiene toda la voluntad de cooperación con la justicia. He pensado, pienso y pensaré que el Estado de Derecho en el Estado de Derecho solo puede perseguirse las infracciones a la ilegalidad desde la más estricta legalidad. Que el Estado democrático se caracteriza, y no puede ser de otro modo, por el imperio de la ley. Que la ley vincula, en primer lugar y por encima de todo, al propio Estado y a los servidores públicos. Todo esto, señorías, podían suponerlo ustedes. Los que me conocen mínimamente lo sabían con absoluta seguridad. Y quien desde luego lo sabía con absoluta certeza es el presidente del Gobierno, el día que me confió mi trabajo. Garzón ha anunciado que abrirá nuevos sumarios sobre los GAL que aún quedan pendientes. Mientras, los ciudadanos esperan que el fantasma GAL tenga de una vez cuerpo, nombres y apellidos. Y Segundo Marey ha cumplido uno de los deseos que le quitaban el sueño desde hace 11 años, conocer el lugar donde estuvo secuestrado, Colindres, en Cantabria. Su otro deseo, que el Estado español le pida perdón por ser el perdedor de esta terrible pesadilla, aún no ha llegado.